Ujú. No sé Bueno, si tiene alguna presentación, doctor, o no, simplemente no, yo va no a tengo hablarnos ninguna del presentación. proceso de Quiero pertenencia. hablar así de un poco de lo que he leído y he logrado entender eh, en cuanto al proceso de pertenencia. Bueno, Ujú. el artículo 375 del Código General del Proceso nos establece unos parámetros para, eh, al momento de tramitarse una acción de pertenencia, ya bien sea esta por prescripción ordinaria o prescripción extraordinaria de dominio. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, pues yo lo escucho bien, soy su compañero. No, perfecto. Es que escucho por allá Ujú. como algo de fondo. Bien, les decía, entonces, recordemos que para la prescripción ordinaria es cuando el poseedor tiene justo título y buena fe sobre el bien que pretende adquirir por la usucapión. Eh, Sí, eh, para la prescripción extraordinaria se requiere la buena fe realmente a partir del momento en que se deja la mala fe, porque hay gente que ingresa a un lote de terreno de mala fe y en algún momento se pierde, digamos, esas acciones que hacen que se genere esa mala fe. Y a partir de ese momento, pues se empezaría a correr o a contar los términos para la acción de prescripción extraordinaria. Entonces, tenemos que la ley 791 del 2002 sí, establece que para las prescripciones ordinarias solo son 5 años cuando se cuenta con justo título y buena fe sobre los bienes inmuebles. Y para las prescripciones extraordinarias serían 10 años, ya que no se cuenta con el justo título. Bueno, también hay que tener en cuenta que cuando vamos a iniciar un proceso de pertenencia, hay que hacer, digamos, un primer análisis de cuál es la normatividad que voy a utilizar o en la que me voy a amparar para impetrar la respectiva acción. ¿Por qué se lo digo? Porque tenemos también, señores doctores, la ley 1561 del año 2012, que es la ley que nos habla de los inmuebles que están en posesión, ya sea por personas naturales o jurídicas, que son aquellos inmuebles de pequeña entidad económica. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo presento una acción de pertenencia solo teniendo en cuenta, oígase, solo teniendo en cuenta el artículo 375 del Código General del Proceso, es muy posible que la contraparte, que sería el demandado, el titular del derecho de dominio, quien aparece registrado en el certificado de tradición y libertad y que a su vez yo debo de aportar en la acción de pertenencia un certificado especial de tradición que debo de solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que el señor registrador me indique quién o quiénes son los actuales dueños de esta propiedad que tengo en posesión o parte de ella. No sé si estoy siendo claro o explico más despacio. ¿alguno de los compañeros de pronto le queda alguna inquietud, alguna duda de la explicación que está dando el doctor Freddy? Bien, entonces sigo. Ujú. La acción debe de iniciarse en contra de aquella persona o aquellas personas que me señale el registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que me diga quién es el titular o los titulares en el certificado especial de tradición que yo le debo de solicitar a través de un derecho de petición. No importa si hay otros poseedores, la norma es muy clara, establece que se debe iniciar en contra de las personas que aparezcan o que señale el registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos en el respectivo certificado especial.
que es diferente al certificado de tradición. Son dos temas totalmente diferentes. Bien, entonces, si bien sea la acción de pertenencia para la prescripción ordinaria o extraordinaria, indispensable resulta aportar con la demanda el certificado especial que debe expedir el respectivo registrador del círculo registral donde esté ubicado el inmueble. Bien, entonces vuelvo y retomo un poco de el punto en el que yo tengo que verificar muy bien si voy a presentar la acción de pertenencia con base en la ley 1561 del 2012 o solo enunciando el artículo 375 de la ley 1564 del CGP. Bien, entonces aquí, si yo me voy con el Código General del Proceso, yo tendría que acreditar que el plan de ordenamiento territorial del municipio donde está el inmueble permite aperturar folio de matrícula inmobiliaria para esa propiedad que yo estoy reclamando a través de la posesión. Me explico, por ejemplo, en el municipio de Guarni, si no han cambiado todavía la norma, en el plan de ordenamiento territorial establece que para poder aperturar un folio de matrícula inmobiliaria sobre un bien inmueble, entonces debe de acreditar mínimo un área de 1 cuadra. Y recordemos que 1 cuadra son 6.400 metros cuadrados en el caso rural. Si yo presento la demanda teniendo en cuenta la ley 15, el Código General del Proceso, y no acredito que ese requisito que exige el plan de ordenamiento territorial para aperturar o abrir un nuevo folio de matrícula, entonces efectivamente no voy a cumplir, digamos, de alguna manera con esa carga o con ese elemento o requisito que exige la norma. Y en ese caso yo tendría que mejor apoyar mi acción de pertenencia en la ley 1561 del año 2012, porque es la norma, es la ley que me permite presentar la acción de pertenencia sin necesidad de cumplir con el requisito del área de lote de terreno que pretendo por la usurpación. ¿Me hago entender? Bien, entonces, en ese orden de ideas, cuando yo entrevisto al cliente, una de las preguntas principales es si el lote en estos momentos lo habita o lo tiene bajo el dominio material ese poseedor, o si esta persona fue desplazada de ese lote de terreno que tenía en posesión y que él mismo esté registrado ante la Oficina de Unidad de Víctimas por desplazamiento forzado. En ese caso, yo tendría que acudir a la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas, y explicarle al juez que si bien mi cliente fue desplazado, un ejemplo, hace un año, ese año no lo pierda mi cliente como poseedor, porque ese desplazamiento, el abandono del inmueble o la posesión que tenía sobre el inmueble no fue voluntaria, sino forzada. Y me puedan computar ese tiempo para adquirir por posesión, ya sea por prescripción ordinaria o por prescripción extraordinaria. Ahora bien, si yo pretendo usucapir un lote de terreno que hace parte de otro de mayor extensión, obligatorio es determinar área y linderos a través de un trabajo de topografía.
El trabajo de topografía me lo debe realizar un topógrafo que tenga la idoneidad para realizarlo, que no esté sancionado, que el equipo de topografía o estación total, que es así se le llaman a los equipos de topografía para tomar esas mediciones, tenga vigente el certificado de calibración. Esa vigencia son 6 meses. Si yo presento en la demanda el plano que me entrega el topógrafo, la idoneidad del topógrafo, el, el certificado de calibración de la estación total, estoy cumpliendo con esos requisitos mínimos para determinar área y linderos de la parte que pretendo por la posesión del lote de mayor extensión. A su vez, yo tendría que, si lo tuve en cuenta o lo tuve en cuenta el cliente antes de consultarme como abogado, aportar la ficha catastral de la porción del lote de terreno que pretendo con la acción de pertenencia. Y esto se obtiene una vez se haga la inscripción de la posesión ante la oficina de catastro. Estoy siendo claro, pero yo creo que con toda esta explicación me voy a ahorrar el video, profe. Bueno. El video va, doctor. ¿Ah? El video toca, ni modo. De pronto lo puede hacer el doctor Fernando o creo que es el doctor Oscar, otro que conforma el grupo, sí. Bueno, bien. Entonces, esto es lo que yo he estudiado y lo que pues he profundizado en el tema. Cuando el topógrafo me entrega a mí el informe de topografía, el topógrafo en el informe me debe señalar que está dispuesto a sustentar el mismo ante cualquier autoridad competente. Autoridad, sea un juzgado, ante un funcionario público que sea de pronto en un proceso administrativo, donde se requiera. En efecto, es que ese topógrafo debe de sustentarlo. De lo contrario, el informe y el plano no tendrían valor probatorio en la acción de pertenencia. ¿Por qué? Porque la norma es clara al especificar que yo debo de determinar área y linderos de la parte o fracción de terreno que pretendo por la posesión usucapir, para que en la de sentencia, si sale favorable a las pretensiones de la acción de pertenencia, de una vez queden señaladas o señalados los linderos y el área, porque el juez no los puede hacer. No, sino el topógrafo y el abogado se tendrá que apoyar con ese informe y esos planos para determinar cabida, área y linderos. Bien. Perdón un segundito, doctor. La doctora Nancy tiene la mano alzada, doctora. Bueno, listo. Entonces me permito, yo le cierro el micrófono. Muchas gracias. No lo si cierre porque de pronto vamos a ver si la Ah, doctora bueno. Nancy tiene algún aporte o pregunta. Doctora Nancy. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan todos? Sí. Bueno, solo para aportar a la intervención del compañero, pues él mencionaba que digamos que la cabida de linderos tenía que ser por un topógrafo, ¿cierto? Y en esa, pues hago la salvedad que pues solo se trata de pues un perito idóneo, ¿cierto? No necesariamente un topógrafo, también puede ser un arquitecto, un ingeniero, solo que esté en el Registro Nacional de Evaluadores, ¿cierto? Y pues que está inscrito inscrito en la lista de auxiliares de la justicia. Sí, señora, sí, señora. Solo que pues tenga los conocimientos y pues se disponga de un plano en el cual pues se establezcan todas las coordenadas y pues las cabidas y los linderos como ya se había establecido, ¿no? Así es, doctora Nancy. Muchas gracias por su aclaración. Muchas gracias, doctora, por complementar este punto. Bueno, de la parte probatoria. Sí, de todas formas, tengas en cuenta, doctores, que una cosa es el topógrafo quien desarrolla, digamos, una actividad profesional y otra cosa es el perito evaluador.
¿Qué pasa con el perito evaluador? El perito evaluador, en mi concepto, debe de tener las 13 categorías, porque los peritos evaluadores, ellos digamos como que escalafonan, tienen unos niveles que creo que el primer nivel coge como hasta la tercera categoría, segundo nivel sexta categoría y tercer nivel categoría 13. Un perito evaluador con categoría 13 para mí sí sería pues viable que presentara dentro de un informe un plano apoyado con, digamos, el conocimiento de un topógrafo o de un ingeniero. La ley exige que se debe tener la idoneidad, por eso incluso para los peritos evaluadores, pues salió una ley hace poco que lo regula y que para usted poder presentar, por ejemplo, un avalúo sobre cualquier mueble o inmueble debe estar registrado y tener el registro no sé qué, de evaluadores. En fin, bueno, esto por un Registro lado. nacional. Sí. Respecto al procedimiento como tal, una vez yo radico la demanda de acción de pertenencia, yo debo de manifestarle al juez en la demanda que se haga el registro sobre ese folio de matrícula del cual se está pretendiendo, bien sea una parte de ese lote de terreno o bien sea todo el lote de terreno, y se haga la inscripción de la demanda para que, digamos, el público sepa de que hay una demanda de pertenencia, que está caminando una acción de pertenencia, y quien vaya a comprar, pues bien, el inmueble no sale del comercio, pero quien lo compre asume la obligación de los resultados de ese proceso. En sí, cuando ya el juez ordene, oficia a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la inscripción de la demanda, ya yo pues paso a notificarle a la parte demandada, pues eso sería una medida previa, a la parte demandada de la presente acción de pertenencia. Ya la parte demandada, pues al ser notificada, ya seguimos con el procedimiento de eso. Sí, tengas en cuenta que el juez va a ordenar también la puesta de una valla que debe de cumplir en su letra con 7 centímetros de altura, 5 centímetros de ancho, donde se va a decir en la valla cuál es el juzgado que está llevando el caso, cuál es el demandante, cuál es el demandado, cuál es el radicado, cuáles son los linderos del predio. Si falta alguna información o no se cumple con esa medida en la letra, el juez puede ordenar nuevamente elaborar otra valla para instalarla frente a la vía pública más importante que tenga frente el lote de terreno que se pretende usucapiar. Bien, profe, yo creo que no quiero intervenir más, ya he dicho pues mucho de lo que he estudiado y me voy a quedar sin nada para el video. Igual pues voy a presentar, digo que lo mismo porque el proceso de pertenencia no va a cambiar. Eso sí, hago la salvedad, tener muy en cuenta con qué norma voy a soportar yo la acción de pertenencia, si solo con el artículo 375 o con la ley 1561 del año 2012, que es la que me trata sobre los bienes que se tienen en posesión de pequeña entidad económica, o sea, que no cumplen con el plan de ordenamiento territorial para que no me lo tengan que exigir. Y Exacto. tercero, hablar muy bien con el cliente al momento de consultar para mirar si el bien en estos momentos está en abandono y si ese abandono es voluntario o es por desplazamiento forzado, y advertir al juez, eso sí, para que no se pierda ese tiempo en que se tuvo que abandonar el inmueble. Siempre y cuando se haya registrado esa persona como víctima ante la unidad de víctimas y el inmueble
en el Registro Nacional de Personas Desplazadas y de inmuebles abandonados por el conflicto armado interno que padece el país. Gracias, profe. Muchas gracias, doctor Freddy. De hecho, me gustaría, y lo tenía pendiente por ser de tanta importancia y trascendencia este proceso, vamos a ver un video del doctor Ramiro Bejarano sobre el proceso de pertenencia. Voy en este momento a compartir pantalla. Tal vez el proceso verbal, a partir de la 1564 del CGP, es el proceso verbal por excelencia. Entonces, vamos a verlo, ustedes me dicen por favor si se escucha en un segundo. Ahí pueden ver la pantalla. Sin duda, uno de los procesos más importantes que está regulado en la legislación procesal es el que tiene que ver con el proceso de declaración de pertenencia, aquel proceso mediante el cual quien ha poseído pretende hacerse dueño de un bien. Es un proceso de un alto contenido social, que ver nada más ni nada menos fundamentalmente con la posibilidad de que las personas que explotan la tierra se hagan dueños de ella. De manera que este es un proceso cardinal que tiene que ver inclusive con la propia paz de Colombia y como lo veremos adelante, pues sobre este experimento de los procesos de declaración de pertenencia no se ha dicho todavía la última palabra porque están en curso la posibilidad de que haya reformas muy importantes en el futuro inmediato. Los procesos de declaración de pertenencia en Colombia tienen tres formas de darse. En primer lugar, el proceso de declaración de pertenencia regulado en el Código General del Proceso. En segundo lugar, el proceso de declaración de pertenencia para predios de pequeña entidad económica regulado por la Ley 1561 del año 2012. Y una declaración de pertenencia que está guardada por allá en la Ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas y de Tierras, sobre los cuales nos vamos a ocupar en detalle. Entonces, empecemos por explicar el aspecto central del proceso de declaración de pertenencia que está dado por la regulación que está en el Código General del Proceso. La primera interrogante que debe resolverse es ¿quién puede presentar la demanda de la declaración de pertenencia? La demanda de declaración de pertenencia la puede presentar el poseedor, por supuesto, es el personaje principal protagonista de este proceso. En segundo lugar, quien sea acreedor del poseedor cuando ese poseedor ha renunciado a la prescripción o cuando ese poseedor es renuente a iniciar la declaración de pertenencia. Esto es lo que la doctrina reconoce como la acción oblicua o la legitimación extraordinaria. En tercer lugar, está legitimado para formular la demanda el comunero, aquella persona que ha excluido total o parcialmente del uso de una cosa en común y pro indiviso para asumir que él es el poseedor. En cuarto lugar, el propietario. Y entonces aquí surge una inquietud que la gente se preguntará, pero ¿por qué una persona que es propietario puede adelantar un proceso para que lo declaren dueño? Es obviamente un recurso dialéctico que tiene el patrocinio de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en el sentido de que una persona puede ser propietario pero tener un título precario, y teniendo un título precario, pues su situación como propietario está en dificultades. Ese propietario entonces puede adelantar un proceso de declaración de pertenencia contra personas indeterminadas para ratificar su condición de propietario. ¿Contra quién se puede dirigir la demanda de declaración de pertenencia? La demanda de declaración de pertenencia se puede dirigir contra quien tenga la condición de propietario y además contra personas indeterminadas. Aquí hay una querella en la doctrina que se ha generado por virtud de la manera como quedó redactado el artículo del Código General del Proceso. Hay quienes sostienen que quedó abolida la posibilidad de que se formule la demanda contra personas indeterminadas con el argumento de que ya cuando se trata de bienes inmuebles que no tengan registros en el folio de matrícula inmobiliaria, entonces la demanda
no se puede formular de pertenencia porque se trataría de un bien baldío, según una tesis básica para todos de la Corte Constitucional que fue expuesta en la sentencia de tutela T 448 de 2014. Pero yo creo que eso no es así. Sí se puede dirigir la demanda contra personas indeterminadas, aún hoy, a pesar de esa derogatoria de la posibilidad de aportar un folio de matrícula inmobiliaria en el cual se dé cuenta de que no existen titulares de derechos reales sobre ese bien. ¿Por qué? Porque el artículo 12 del Código General del Proceso le impone al juez el deber de decidir aun cuando no tenga norma aplicable o cuando existan vacíos. Cuando en el Código General del Proceso se modificó la norma para suprimir de ese articulado la posibilidad de presentar un certificado que dé cuenta de que no existen titulares de derechos reales sobre el bien, si bien en principio podría decirse que al suprimirse eso, entonces no se puede dirigir la demanda contra personas indeterminadas, hay que convenir en que esa misma disposición quedó establecida en la Ley 1561 del 2012 y al quedar establecida en esa otra legislación, pues esa legislación sirve para llenar el vacío que se creó en el Código General del Proceso. Yo creo que sí se puede formular la demanda contra personas indeterminadas cuando quiera que se dirige la demanda respecto de un bien que no tenga inscritos titulares de derechos reales sobre el mismo, porque la interpretación de que es un bien baldío no le hace justicia al concepto del bien baldío. Pero además, aquí hubo en el Código General del Proceso algo que no resultó bien del todo, y fue que se dispuso que la demanda se dirija contra el acreedor hipotecario o contra el acreedor prendario. Esa fue una discusión interna que se tuvo al interior del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en el que no estuvimos de acuerdo, y por eso en principio habíamos dejado eso de lado. Pero alguien en el Congreso decidió restablecer este tema sin caer en la cuenta de que si iban a incluir que la demanda se dirige contra el acreedor hipotecario prendario, era necesario que en la sentencia se dijera si al prosperar la declaración de pertenencia se debía cancelar o extinguir la hipoteca o la prenda, punto sobre el que volveré adelante. Y la demanda no se dirige, sino que debe tener la precaución de que al proceso deben llamarse la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Víctimas, de Restitución de Tierras y de Víctimas, el Instituto Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro. A estos no se les cita como demandados, se les cita es como entidades públicas para que actúen en el proceso en función de sus misiones específicas. Entonces, hay aquí una cosa que quedó mal, inclusive desde la Ley 1561, y es lo relativo a la posibilidad que tiene la Agencia Nacional de Tierras de desconocer el fallo de declaración de pertenencia en cualquier tiempo, lo cual obviamente es un contrasentido, porque no tiene lógica que en el proceso se cite a la Agencia Nacional de Tierras desde el principio y que luego cuando se dicte la sentencia que declare la pertenencia, la Agencia Nacional de Tierras pueda en cualquier momento desconocer esa sentencia con el argumento de que el bien era un bien baldío. Es importante dilucidar cuándo es que es improcedente la declaración de pertenencia, es decir, cuándo no es posible adelantar la declaración de pertenencia. Como regla general hay que decir que la declaración de pertenencia no procede cuando se trata de que el bien a usucapir es un bien de derecho público, un bien de una entidad de derecho público. No es posible que se pueda adelantar la declaración de pertenencia respecto de un bien que pertenezca a una entidad de derecho público. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en sentencias que yo he criticado públicamente, una sentencia del 6 de octubre del año 2009 y otra del 10 de septiembre del 2013, ha establecido dos excepciones a ese principio, sosteniendo que, a pesar de que el bien sea de entidad de derecho público, se puede adelantar la declaración de pertenencia cuando ese poseedor que ha poseído ese bien de una entidad de derecho público lo venía poseyendo desde antes de que se convirtiera en imprescriptible el bien.
Y la segunda excepción que la Corte Suprema de Justicia ha establecido es cuando quiera que una persona viene poseyendo un bien que no le pertenece a una entidad de derecho público, sino a un particular, consuma el término de la prescripción y después de consumado el término de la prescripción, el bien entra a ser propiedad de una entidad de derecho público. Esas son las excepciones que la Corte Suprema de Justicia ha establecido en esta sentencia, las que a mi parecer no interpretan el artículo 44 de la Ley 153 de 1887 en el sentido de que esta disposición dice que cuando una ley posterior declara imprescriptible lo que antes era prescriptible, se vuelve para todos los efectos imprescriptible. Ahora bien, entonces, cuando un juez le presentan una demanda de declaración de pertenencia de un bien que no se puede adquirir por usucapión, lo primero que tiene que hacer es rechazar la demanda. Si llega a admitir la demanda, en cualquier tiempo puede dictar sentencia anticipada. Este evento no está previsto en el artículo 278 del Código General del Proceso, pero es una de las formas de sentencia anticipada previstas en el Estatuto. Lo otro es que una vez que se inicie el proceso, esta declaración de pertenencia pues tiene una ritualidad que es admitir la demanda, ordenar la inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria cuando lo que se trata de usucapir es un bien. Se debe hacer un edicto emplazatorio para que las personas que se crean con derecho a intervenir vengan al proceso. Ese emplazamiento debe registrarse en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Además, debe colocarse una valla en lugar de acceso al inmueble y de esa valla se debe aportar una fotografía y se debe llevar esa constancia de esa publicación de esa valla del Registro Nacional de Personas Emplazadas para que allá quede informado esa circunstancia. Entonces, esa es la parte inicial del proceso que es muy importante tenerla en cuenta porque tiene unos requisitos que van encaminados a que se surta el emplazamiento con terceros para que esos terceros lleguen al proceso y sean representados a través de un curador ad litem que va a representar a toda la comunidad y con base en el cual esa sentencia va a tener efectos erga omnes. Es importante detenerse un segundo para hacer mención de si es o no procedente la declaración de pertenencia respecto de un bien que esté embargado. En el caso de los bienes inmuebles, que esté embargado solamente, no que esté secuestrado. La respuesta categóricamente es que sí es procedente, porque lo que se prohíbe es la enajenación de bienes que se encuentren fuera del comercio. Y en el caso del bien embargado, en primer lugar, no se trata de una enajenación, se trata simplemente de un modo originario de adquirir el dominio. En eso la jurisprudencia ha sido reiterada, señalando que sí es posible adelantar la declaración de pertenencia de un bien, aun cuando se encuentre embargado. En este proceso tiene que ser obligatorio la práctica de una inspección judicial cuando la usucapión se pretende de un bien inmueble. Eso para que el juez compruebe los actos posesorios, los linderos, etc. Proferida la sentencia tratándose de declaración de pertenencia frente a bienes inmuebles, pues tiene que registrarse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Y como lo dije antes, queda latente el problema de que si se declara la pertenencia de un bien que soporta una garantía hipotecaria o prendaria, como hay que citar al acreedor hipotecario o prendario, no resolvió el código el gran interrogante de si debe o no cancelarse o extinguirse esa hipoteca o la prenda. Yo creo que cuando se declara la pertenencia de un bien hipotecado o dado en prenda, el juez, al proferir la sentencia, debe ordenar la cancelación de la hipoteca y la prenda. Y en este proceso debe practicarse necesariamente una inspección judicial, como ya lo dije, respecto de bienes inmuebles. El otro proceso de declaración de pertenencia es el de la Ley 1561, que está previsto para adelantar la declaración de pertenencia de pequeños fundos rurales y urbanos que tengan las siguientes características. Un fundo rural que no exceda de una extensión superficiaria mayor a una unidad agrícola familiar, o que si es un inmueble urbano, su valor no exceda del equivalente
a 250 salarios mínimos mensuales. Este es un proceso que es peculiar porque solamente es para que se adelante la declaración de pertenencia respecto de estos bienes o para que en el caso de que una persona haya adquirido de quien no es el propietario y por tanto sea poseedor en falsa tradición, adelante un proceso para que le pueda ser saneada su posesión. Es un proceso que tiene unas consideraciones peculiares. Por ejemplo, en este proceso el demandante tiene que informar y demostrar cuál es su estado civil al momento de presentar la demanda. ¿Por qué? Porque si esa persona está casada o tiene unión marital debidamente declarada, al momento de dictarse la sentencia no se va a dictar solamente declarando dueño al poseedor, sino a su cónyuge o a su compañero permanente. Este es un proceso que, repito, solamente es para adelantar la declaración de pertenencia o el saneamiento de la tradición, pero de pequeños inmuebles rurales urbanos a los que he hecho referencia. En otras palabras, un inmueble rural o urbano que exceda de la extensión o del valor económico a los que he hecho referencia no se puede venir a titular por este procedimiento, sino que tiene que venirse a titular por la vía del Código General del Proceso. Y queda una declaración de pertenencia que está metida en la Ley de Restitución de Tierras y de Víctimas, la Ley 1448 de 2011, que está previsto en el artículo 74. ¿En qué consiste esta declaración de pertenencia? Consiste en que cuando una persona acude a la unidad de restitución de tierras y demuestra que fue despojado, que fue desalojado, y en virtud de eso se inicia un proceso ante el juez civil de tierras del circuito y se declara la pertenencia, se declara la restitución, el juez debe examinar si esa persona que fue despojado, por virtud del despojo se le impidió consumar la prescripción. Entonces, si el juez llega a esa averiguación, lo que va a hacer es admitir que esa persona completó el término de prescripción durante el tiempo en que fue desalojado o despojado. Es decir, si la persona fue despojado cuando llevaba 8 años como poseedor y estuvo sin contacto con el bien 2, 3 años, cuando regrese, el juez no solamente le va a ordenar la restitución del bien, sino que va a reconocer que por haber sido despojado o desalojado no pudo tener el término completo, pero lo va a premiar de alguna manera reconociendo que es el propietario del bien. Pero este escenario de los procesos de declaración de pertenencia que yo he descrito, repito, el Código General del Proceso, la Ley 1561, el artículo 74 de la Ley de Víctimas, se encuentra en una situación que puede modificarse pronto. ¿Por qué? Que como lo dije antes, en los acuerdos de La Habana se estableció que debe haber una nueva legislación sobre el tema de tierras. No solamente se va a pensar en la creación de una jurisdicción agraria, sino que seguramente vamos a tener en los próximos años, ojalá más pronto que tarde, un nuevo proceso unificado de declaración de pertenencia. Ojalá eso ocurra y no que tengamos 3 vías distintas de procedimiento para que una persona pueda concurrir ante la justicia para que lo declaren dueño. Obviamente, al terminar la legislatura, se había presentado un proyecto de ley sobre el tema de las tierras, pero infortunadamente no alcanzó a aprobarse. Es decir, debe quedar claro hacia el futuro que el país va a tener que soportar en un tiempo muy inmediato que haya una jurisdicción agraria y que haya una nueva reglamentación unificada, ojalá, de los nuevos procesos de declaración de pertenencia. Ok, a ver, de más está decirles la importancia del proceso de pertenencia, ¿no? Un proceso verbal que se rige no solo por las circunstancias tan particulares que lo rodean,
se rige no solo por el Código General del Proceso, sino también por la Ley 1561/2012 en predios rurales o urbanos, y pues por la Ley de Víctimas 1448/2011. Recordemos que en el tema de la Ley de Víctimas, bueno, sí está la jurisdicción, porque sí existen los jueces de restitución de tierras, que de hecho son de los funcionarios o servidores públicos más perseguidos. Les confieso, bueno, es una experiencia personal. Antes de yo quedar embarazada de tener a mi hijo, de hecho, me propusieron en la costa, en Córdoba, el cargo de juez de tierra. La verdad, pagaba muy bien, pero yo siento que en esos casos vale mucho más la tranquilidad y la vida de uno y de su familia, que de alguna manera el aceptar de pronto ya una responsabilidad tan grande por el nivel de riesgo que implica lastimosamente en nuestro país. Pero si nos damos cuenta, en realidad, bueno, o sea, haciendo las salvedades de las características de la Ley 1561, que es sobre bienes rurales y urbanos, y que no pueden ser superiores a una unidad agrícola familiar, que sería más de 250 salarios mínimos legales, y pues la ley de víctimas, que en realidad obviamente hay que tener mucho en cuenta que ese tiempo de prescripción o de usucapión en realidad se puede ver interrumpido por las razones por las cuales se tiene que ver forzada un miembro de la familia o los dueños de esa familia de ese predio. Pero en realidad la estructura procesal es muy similar. Es lo mismo que en el CGP, salvo que se tienen que cumplir las características de la 1561 los requisitos de la 1561 y de la ley de víctimas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta sobre el proceso de pertenencia. Les pregunto, o algún comentario, algo que quieran decir, ¿no? Bueno, doctores, muchas gracias. Igual aquí yo estoy, obviamente, eso no quiere decir que los que no están presentes lo puedan calificar mal, pero sí es un plus. Obviamente la nota para el grupo del doctor Freddy, son el doctor Freddy y el doctor Fernando. ¿Me recuerdan el nombre del último integrante del grupo? Profe, si mal no recuerdo, creo Oscar, que ahí es está. Oscar Duarte. Sí, Oscar Duarte, ya le escribió. No, Gracias, doctora. Oscar Fabián Duarte Rodríguez. Sí, ya escribió. Miren que acá aquí la doctora Sheila escribió, hay una sentencia reciente, bueno, no la he leído, doctora, voy a leerla, te confieso que no la he leído, la SU 288/2022 sí he escuchado, pero no la he leído, y es unificadora, o sea, el aporte debe ser muy, muy valioso, entonces hay que leerla. ¿Quién ha tenido la oportunidad? La doctora Sheila ya la leyó, Doctora, pues no ha salido la sentencia como tal. La Corte emitió un comunicado, entonces, haciendo la pero reseña todavía no ha salido el texto. de la sentencia, pero el texto como tal no. Sin embargo, sí hace unos aportes importantes respecto a eso de la naturaleza jurídica de los bienes en los procesos de prescripción, y se aparta un poco de la explicación que daba el doctor Bejarano en su video. Pues entiendo es anterior también, pero, pero la Corte Sí. sí es muy tajante en decir que cuando no hay antecedentes registrales y no hay titulares de derechos inscritos, pues la posibilidad de que se trate de un bien baldío es supremamente alta, y que corresponde Ujú. al solicitante o al interesado clarificar primero esa Probar situación. que no sea un bien baldío, que no tenga Tanto es esa así que naturaleza. dice que antes de promover un proceso de pertenencia, lo que debería hacerse es promoverse un proceso administrativo de clarificación de la titularidad si hay dudas, y después sí Mm. acudir al proceso de pertenencia con mayor pues certeza sobre de que el bien no sea un baldío. Entonces, pues ahí la dejo para que si quieren leer los comentarios, porque hasta la O fecha. sea, en realidad, sí, seguramente sí es necesario. O sea, sí va a ser necesario, sobre todo por aquello de curarse en salud del demandante o quien está solicitando la prescripción. Pero lo que no me quiero imaginar es el tiempo que puede durar, que duraría el proceso de clarificación de la calidad de ese predio. Porque ya sabemos que ante jurisdicción contencioso y el CEPACA
es bastante tedioso. Me imagino que ahí hay que llenarse de mucha paciencia y siempre advertírselo al cliente porque el proceso se puede hacer bastante largo. De por sí la Profe, pertenencia no es el más corto, pero profe, yo tengo una pregunta. dígame. Eh, bueno, es importante la inspección judicial Mm, e incanjeable. El juez tiene que verificar linderos y actos posesorios. sí. En ocasiones, yo escuché, por ejemplo, de un colega que cuando el juez le hizo preguntas a algunos vecinos colindantes, eh, había como una, había como una conflictividad entre los vecinos y eh, el que estaba generando la usucapión. Es normal, Ujú. es normal que pues que usted de pronto ni la conozcan los vecinos, o si la conozcan, sepa que usted vive ahí, es un hombre, pero que no gusten de usted. O sea, Mm. porque no saluda, porque usted Más que siempre se normal es mantiene. común, pasa mucho. Ajá. Bueno, la pregunta que me hacía él es que me dijo, a mí me parece paradójico esto, porque el juez le preguntó a algunos vecinos y quizás por esas situaciones que se dan en las comunidades, algún vecino, por ejemplo, se quedó callado y no dijo, es María la que habita ahí y es María la que es la dueña y la conozco como tal. Se quedó callado. Ujú. Ajá. La pregunta que me hacía es, ¿cómo suplir o cómo enervar o si es posible yo en esa audiencia de inspección judicial traer unos testigos, por ejemplo, los oficiales de construcción que son vecinos y que son los Ujú. que le han hecho trabajo de obras de construcción, valga la redundancia en la palabra construcción, Sí. y otros vecinos, que si bien es cierto no son colindantes, pero sí, por ejemplo, es la que vive 2 cuadras a más allá y que es la que viene constantemente y le vende productos a la señora y dice, sí, yo sé que ella es la dueña de esa casa y la conozco ahí hace más de 10 años. Me hacía la Ujú. pregunta de si en un momento determinado se podía suplir y estar asidos de esos testigos cuando de pronto en lo fáctico las personas le comentan a uno que de pronto han tenido algún tipo de roce con algún vecino y que ese vecino de pronto con una mala intención va a decirle al juez cuando le diga, dígame, ¿usted conoce quién es la dueña de esta casa? ¿Conoce el nombre? Exacto. Y de O pronto quién esa la persona habita. Mm. o quién la habita y esa persona por algún tipo de rencilla que puede ser fundada o infundada, lo haga. Entonces, yo le decía a él, sí, en la inspección judicial es importante que usted, si ya de antemano sabe que puede pasar eso, porque eso fue lo que le comentó su cliente, rodéese de otros testigos, porque usted puede decirle al juez, solicitarle el interrogatorio a sus testigos y usted también los puede contrainterrogar. Usted los puede interrogar y pedir, solicitarle al juez y testigos muy creíbles, muy fiables y que no solamente usted se quede desarmado con lo que le pregunta a los colindantes porque uno no sabe qué está pasando con ellos. Y es muy común, y todos en Colombia sabemos, pero en Antioquia, en Medellín es muy marcado el problema de topes. En ocasiones la gente se molesta por los muros medianeros y se crean rencillas y esas rencillas Entre darían los pie. vecinos, sí. Eso, esa Mm. rencilla daría pie, Sí, que para aquí el costado, también pasa. Y exacto, en la pero aquí, costa más. Ujú. pero aquí, pero aquí en Medellín es bastante marcado. Entonces, eh, eh, yo le decía a él, no, venga, sea bien, 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 mire la parte probatoria y la parte procesal. Rodéese, rodéese de testigos. Usted, por ahí, ¿cuántos oficiales, por ejemplo, viven que le hayan trabajado? Ah, no, es que tengo como 3 oficiales. Dígale a ellos que por favor estén presentes y usted los va a decir. Señor juez, solicito interrogue a estos señores que viven en este sector y son los oficiales Ujú. de construcción que le han hecho trabajos a la demandante. Pida que interrogue, Sí. porque si el juez se va a quedar solo con un comentario derivado de pronto de una rencilla por un muro colindante, o porque no me miraron, o porque ¿O es porque no muy saluda? orgulloso, porque no saluda, entonces me cae re mal, entonces yo me voy a tirar en la Ujú. batica cuadro. No. Entonces yo quería hacer ese comentario y pregunta, y obviamente sé que usted me va a decir que sí, porque yo no puedo dejar
que solo sea eso, porque si es así, el juez entonces, ¿cómo me va a fallar? Porque recuerde que esa inspección, como lo dice el doctor Ramiro Bejarano, es para comprobar linderos y actos posesorios. Entonces el juez, ¿qué me va a decir? A ver, yo la interrogo a ella, vengo, ella me dice aquí. Claro que yo no tuve un juez, por ejemplo, que un día le decía a la señora, estaban en la sala, le dice, señora, ¿dónde queda? ¿Y dónde? Muéstrame la cocina. Y entonces la señora se desplazaba y le mostraba la cocina, porque una vez donde la persona que pretendía usucapir no Sí. sabía, no sabía nada de su casa, de la aparente posesión que tenía. Mm, Eso sucedió, pues, no sabía. y- Algo muy pero, extraño. pero sí está como raro. Sí, pero yo Si lo conocen leí. mejor que el mismo dueño. Ajá, está Entonces, como raro. Mm. en un diplomado que estuve de Derecho Probatorio decía, dígale, ojo, el juez le va a preguntar, sí, señora, ¿dónde queda el baño? ¿Y cuál es la cocina? ¿Y esa cocina cuánto Sí, tiempo sí, no es lleva? mentira. Ujú, Y por ejemplo, y ujú. y esto aquí, ¿cómo era este barrio cuando usted vino? ¿Cómo era? Entonces la persona comienza a escribir, no, este barrio era así, este barrio era así, y cuénteme, y sus vecinos, que hubo un juez que preguntó, bueno, ¿qué? ¿Algunos vecinos suyos han fallecido o qué ha pasado? Sí, mi vecina, por ejemplo, de aquí falleció. Y que luego cuando él fue a preguntar, le preguntó, ¿alguien de aquí falleció? Sí, falleció mi mamá. Entonces el juez comprobó que la señora llevaba todo ese tiempo porque estaba uniéndola con otros actos, enterada que inclusive moría hasta un vecino, y eso es un sinónimo de que yo estoy viviendo ahí junto con los otros elementos que Claro, comienzan a sumarse. y que Entonces quería conozco, hacer exacto. ese aporte y comentar algo muy gracioso porque la señora no sabía ni siquiera dónde estaba el baño. Pero bueno, yo siento que esa prueba en realidad, por ejemplo, si es un vecino así medio mal, no muy, no con la mejor voluntad o buena fe, no es difícil de controvertir. De pronto hasta tan sencillo como que busco otro testigo, prescindo de ese, en fin, salvo que ese testigo, digamos, lo cite el propietario, obviamente. Pero en realidad yo puedo citar dos más que den fe, ¿sí? Muy O claro, alguien, no sé, cercano, o los oficiales de construcción. En realidad, sí, como dice no. usted, no es una eh, prueba yo, difícil de controvertir. sí, yo le decía a él, por ejemplo, esa chica que le vende las colonias, ¿dónde vive? Vive a 2 cuadras. Y esa Mm, chica, ¿a quién viene a venderle? A fulana de tal. ¿Y ella qué sabe de esa señora fulana? A que ella es la propietaria. Ay, tome esa testigo. E inclusive, dígale que exacto. lleve la revistica porque de pronto el juez le sale comprando una colonia. Entonces, eh, No, no, hay no, que, hasta eso. yo le decía que sí, que no era complicado, que en la inspección judicial se permitía eso, se permitía y No, yo puedo sí, interrogarle, totalmente. señora, pero a ver, ¿usted cuántos años lleva viviendo acá? O sea, que usted ni siquiera sabe cómo se llama su vecina. Si usted lleva aquí 20 y ella dice que lleva 30, pues usted no sabe cómo se llama. Usted la podría Pero describir cómo fíjese es. que, doctor, en jurisdicciones como Bogotá, eso puede pasar y no necesariamente quiere decir que no se estén probando los hechos y no se pueda acceder a las pretensiones, porque recordemos, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, la Sí. cultura, lo grande, la rutina hacen la vida muy distante. Entonces, hay personas con las que tú llevas viviendo en ese apartamento, no sé, puedes llevar los mismos 5 o 10 años. Y Ujú. perfectamente, si acaso, puedes saber cómo se llama el vecino, pero no lo has tratado de mucho. Claro, ese vecino de buena fe, porque no te conoce, pero igual no quiere decir que le caigas mal ni nada, si puede decir, pues yo lo veo saliendo y entrando todos los días Exacto. hace como 10 años. Ajá, bueno, ya está la extraordinaria, prosperaría. Pero en Así no realidad, sepa el nombre. exacto. Entonces también hay que mirar a dónde, porque si nos vamos a las tierras, nosotros, por ejemplo, bueno, aquí en Cali también, en realidad uno conoce al vecino, no, y hay casos de casos, ¿no? Sobre todo en propiedades horizontales y en conjuntos cerrados, obviamente que hay vecinos que se saben la vida de todo el mundo, en la costa, en Barranquilla, ni se diga, pero Ujú. tengamos en cuenta que hay otras ciudades como Bogotá donde eso necesariamente no pasa. Bueno, aquí como somos tan sociables, Es que, eso le digo exacto. que uno conoce hasta el nombre del señor de la Es mazamorra. que, a ver, los paisas, los costeños, los bayunos somos mucho más abiertos, pero sabemos que en la capital la cosa no funciona tan así. Entonces, necesariamente un juez no tendría eso como una prueba determinante, porque en Sí, no sé. realidad
Yo Y, puedo no, y llevar para, viviendo 5 años ahí y la verdad, si a duras penas sé cómo se llama, buenos días, buenas tardes, pero no sé mucho de la vida de exacto. mi vecino. Ujú. Probatoriamente, para uno evitarse eso, rodéese, llévese los 4 o 5 oficiales que siempre le han considerado a esa señora Exacto, en y Bogotá opera ahí más fácil. quietecitos, quietecitos, ahí, Exacto. ahí, y solicitarle, señor juez, solicito el interrogatorio de esto, estas personas son estos, conducencia, pertinencia, utilidad, son estos, tome porque, bueno. Y otra pregunta que quería hacer, ya para Ujú. finalizar, Sí. me llamó la atención del doctor Ramiro Bejarano, que cuando hay entonces, mmm, cuando es un comunero, esa Mm, declarativo de pertenencia puede ser sobre la totalidad o parte parcial. Significa que si hay dos comuneros, por ejemplo, hay dos comuneros, ese inmueble pertenece a dos comuneros y yo estoy ujú. ejerciendo la posesión sobre, digamos, Pero una tú eres parte el de. único comunero que la viene ejerciendo con con actos de señor y dueño por 5 años, ininterrumpidos. Yo La podría pregunta, reclamarla en ese caso, si bien no soy la única comunera, por la totalidad del bien. exacto, pero por ejemplo, Ujú. A, A le compró a un comunero, le Ajá, compró a un comunero. Eh, hay otro, hay otro, pero A está ejerciendo actos de señor y dueño sí. sobre una parte de ese inmueble que es una comunidad, pero le compró a un comunero. Entonces está ejerciendo actos de señor y dueño por más de 10 años. La pregunta es, ¿puede iniciar la usucapión? Pero Y usted se habla, pero cuando en el ejemplo que me planteas, Doc, me habla sobre la totalidad del bien, del inmueble, por ejemplo. no, ese inmueble, por ejemplo, esa comunidad se compone de 2 pisos que están en común y proindiviso. Ujú. Entonces, en un segundo piso habita una poseedora por más de 20 años ejerciendo Que actos fue de la que le señor y dueño compró al a comunero. un comunero. Ok. Y en el otro piso, ese comunero que le vendió está ejerciendo actos de señorío sobre ese otro 50% que le pertenece a otro comunero. Solo podría sobre el 50% que él le compró al otro comunero, porque está el otro Exacto. comunero ejerciendo, solo podría sobre ese 50. Eso. Entonces es lo que yo le Ujú. entendí al doctor Ramiro, que Sí, sí, podría es ser así, es así. una usucapión parcial, porque ella dice, bueno, es que yo estoy aquí, mire, llevo más de 20 años sobre este Ujú. 50% y yo le compré a ese comunero, yo le compré a ese comunero y aquí llevo y aquí soy, yo soy la dueña, yo no, nadie es el dueño aquí y entonces puede usucapir Sí, tranquilamente. claro, sin problema. El tema obviamente es que hablemos que en medidas y linderos, y como está obviamente establecida o determinada en Agustín Codazzi y por ende en instrumentos públicos, es que compone un solo inmueble. Ujú. Entonces, si yo pretendo como demandante usucapión el 50%, ¿qué tendríamos que hacer? Porque yo sería solo del 50. ¿Qué Sí. pasa entonces con el otro 50 del otro comunero? Se entiende que se tendría que expedir un nuevo No, no, certificado de tradición o algún tipo un- de divisorio. no sería que si esta lo adquiere por prescripción, Ujú. adquiriría la posición del otro comunero y podría iniciar un divisorio. Yo también A, estaba posterior, pensando a posteriori, posteriormente, a, sí, a posteriormente, exacto, posteriori a posteriori, inici- iniciar iniciar el un divisorio, divisorio para que entonces queden individualizados con escriturado de matrícula. forma individual para Eso, para cada uno. a uno le asignarán la matriz inicial y a otro le generarán otro tipo de Exactamente, matrícula. exactamente, así es. Si el bien se sería susceptible de división. Pero yo pienso que no Sí. habría ningún problema en usucapir ese 50 No, porque está determinado y alinderado correctamente. y es como en las circunstancias muy particulares que usted dice, un comunero me vendió ese Ujú, 50, exacto, digamos ese 50% y yo vengo ejerciendo actos de señor y dueño hace ujú. 6, 7 años, por decir algo. No se le E escucha. individualizar o sea, ese 50%
yo sí veo necesario y estoy de acuerdo, bueno, de hecho lo planteé, el divisorio posteriormente. Ujú. Listo, profe, muchas gracias. A usted. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién desea continuar de los compañeros? De pronto, no sé, yo asigné restitución de inmueble, pero creo que la doctora vive en Puerto Carreño, es muy difícil para ella la conexión. Asigné un divorcio, ¿se acuerdan? Una suspensión de patria. ¿Hay alguien por aquí de pronto de esos procesos? O sea, cualquiera, pero lo pregunto a manera de pronto de proponer si alguien quiere continuar. Yo lo apago, Francis. Gracias, doctor. ¿Me escuchan? Sí, profe, yo lo escucho bien. Pero están muy callados, doctores. ¿Por qué están tan callados? No quieren Profe, hablar será porque hoy. llegó diciembre. Sí, yo creo. Yo no sé si doctor profe Fernando, si en Medellín, no, en Medellín debe pasar, pero anoche desde las 10:30 más o menos, eso era los pirotécnicos, va, pirotécnico viene y eso todos los años lo hacen. Y a las 12 de la noche ya, eso era, yo tengo una cachorrita, la perrita de mi hijo, una pu, que estaba súper nerviosa porque ella se pone nerviosa con la pólvora y los pirotécnicos, porque claro, ya cuando llega diciembre todo el mundo está, ya uno tiene la cabeza en vacaciones. Ay, Qué profe, horrible. le digo que aquí en Medellín, ay, pero estuvo ¿Sí? candente. ¿Anoche? Sí, aquí, sí, anoche, aquí es muy común. Y ni se diga en los pueblos del oriente antioqueño. Ah, no, yo me imagino, eso Esa es una gente, sola esos rumba, pueblos ¿no? del oriente. Sí, aquí hubo bastante rumba desde muy temprano. Se escuchaba por Y ahí. no, allá se toma bastante también, ¿no? Allá a diferencia de la costa se toma mucho aguardiente, aquí también se toma bastante aguardiente. Y yo me imagino, Ay, no sé profe, si alguno de los pues sí, compañeros de aquí tenemos la fábrica, pues imagínese. exacto, Pues yo no, por pues yo favor, no tomo, pues de yo no tomo, aguardiente antioqueño. pero aquí se tiene la fábrica y aquí hay, inclusive cuando van a sacar una promoción, algún tipo de etiqueta o con algún grado de alcohol o algo, la Sí, fábrica se da el lujo, por ejemplo, en algunos centros comerciales de dar, de dar muestras, de dar muestras. sí. Sí, aquí hubo feria de flores donde el ingreso a las fondas era gratuito y a usted le daban, toma, toma tu media, le daban. Vea, pero eso en Ahora, carnavales en Barranquilla no regalan no, nada aquí de sí, eso. aquí sí, y luego ya restringieron, entonces ya hay que pagar para ingresar a las fondas. No se daba licor, pero la fábrica de licores sí en algún momento llegó a dar licor en alguna feria de flores, sobre todo en esas fondas, mulas y arrieros. El término que es lo más típico es una de las cosas más típicas de la Feria de las Flores porque lo más emblemático es el desfile de silleteros, pero lo que es mulas, fondas y arrieros, eso sí es conocer usted las regiones, los dialectos, las comidas y Ay, los tan bailes. rico. Sí, Ah, pero bienvenido por acá. rico. Sí, no, no, pues yo nunca he ido, pues sí he estado en Medellín, claro, pero nunca he ido a la Feria de las Flores. O sea, siempre he quedado con la idea de sí me gustaría. Debo saber Es porque chévere, me dicen que es una bienvenidos. fiesta bien bonita. Ay, mi gracias. No, y Muy, o sea, el muy paisa es alegre. muy, muy querido. Sí, eso he escuchado, eso he escuchado. Allá, Tranquilo, no, aquí. por ejemplo, en Barranquilla solo regalan así media porque es que a veces tomas más ron, ¿no? Que aguardiente, aunque también toman Ajá. aguardiente, o media aguardiente o media de ron. Cuando hay desfiles en el Carnaval de Barranquilla, y a los bailarines, a los que van a salir a bailar, o a los que están tocando, sí, pero el resto, y todo es más caro. En Bueno, Carnaval, me imagino que en feria también todo es más caro, entonces, sí, todo es costoso, pero aquí, normal. por ejemplo, aquí no se le niega un aguardiente a nadie. Aquí Como el aquí vaso de el agua. país, paisa se está tomando, él le brinda y le dice, tómese un aguardientico, tómeselo bien pueda. Y le invita a que se siente y le da su aguardiente. Entonces, aquí no se le Claro. niega un aguardiente a nadie. Entonces, bienvenidos por acá. Aquí en mi casa, en mi apartamento no hay ningún problema.
hay 3 cuartos que están libres, se les puede alojar por acá. Entonces, Bueno, ahí están sus compañeros que le está haciendo también la sí, invitación y una allá a la invitación orden. Para ver si se extensiva. animan y hablan, porque además está muy callado, nada más, Y, y salvo el una, doctor. y una, pero la invitación también es extensiva a usted, no se preocupe. Ay, gracias, doctor. Pero no, sí, la verdad, sí tengo muchas ganas de ir a una feria. Además que me dicen que el desfile de silleteros, que todo es muy lindo. Entonces Sí, sí me gustaría, no, creo que me voy a animar. Además que no estamos nada lejos, en realidad, en avión es media hora, en carretera sí, son como 8. Estamos aquí claro, cerquita. y le pueden regalar unas flores bien bonitas y todo, entonces, Ay, gracias, eh, sí, señor. Vamos a ver quién de sus compañeros se anima, doctores. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién quiere continuar con hablándonos del proceso del trámite asignado? Buenas noches, Doc, con Estefanía Correa. A nosotros, compañeros, buenas noches también. A nosotros nos correspondió el proceso de divorcio y pues el proceso de divorcio se encuentra regulado en el artículo 388 del Código General de ¿Me Procesos. recuerda los nombres, doctora, del grupo? Claro que sí. María Eugenia Velasco y Enrique Guerrero Jacome y Estefanía Correa Betancourt. Rosemary Estefanía Correa. ¿No me escucha? Sí, señora, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, muy ahora bien. sí. Listo. A nosotros nos correspondió el proceso de divorcio. El proceso de divorcio está estipulado en el artículo 388 del Código General del Proceso. Entonces, tenemos que este ¿Recuerdas, proceso de... doctora, recuérdame por favor los nombres de los integrantes del grupo, de tu grupo? Ya, ya creo que ya los había dicho, Doc. Está la señorita María Eugenia Velasco y Enrique Guerrero Jacome y Estefanía Correa Betancourt. Enrique Guerrero Jacome y Estefanía Betancourt. Listo, doctora, te escuchamos. Gracias. Listo. Bueno, a nosotros nos correspondió el proceso de divorcio y cesación de efectos civiles de matrimonio. Entonces tenemos que, pues, las partes son los cónyuges, ¿sí? Y pues si estos fueran menores de edad, también intervienen los padres y el Ministerio Público también. Tenemos que, el proceso es el siguiente. El juez declarará terminado el proceso por desistimiento presentado por los cónyuges o los apoderados, ¿cierto? Si se hiciere durante la audiencia, bastará con la manifestación verbal, pues, de las partes. Copia de la sentencia que decreta el divorcio se enviará al respectivo funcionario del Estado Civil para la inscripción en el folio de matrimonio y de nacimiento de los cónyuges. El juez dictará sentencia de plano si las partes pues llegan a un acuerdo, siempre que este se encuentre pues ajustado pues al derecho sustancial de las partes. Ok. Listo. La muerte de uno de los cónyuges o la reconciliación pues ocurrida durante el proceso también pone fin a este proceso de divorcio. Y el proceso de divorcio podrá ser pues demandado nuevamente en causa que sobrevenga o no una reconciliación. Ok. Bueno, tenemos que después de ejecutoriada la sentencia, si los cónyuges de común acuerdo solicita que se ponga fin pues a la separación, el juez de plano dictará la sentencia respectiva. También se encuentra estipulado en el artículo 154 del Código Civil cuáles son las causales de divorcio. Entonces tenemos que son 9 las causales de divorcio que se relacionan. La primera, pues que alguno de los dos recaigan en relaciones sexuales extramatrimoniales, el grave o injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone a cada uno como tales. Los ultrajes, los malos tratos, tratos crueles que recaigan sobre los cónyuges o sobre uno de los cónyuges. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges, el uso habitual de sustancias alucinógenas, estupefacientes,
Tenemos también que toda grave enfermedad o anomalía incurable física, psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro e imposibilite la comunidad matrimonial. También tenemos que toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper, a pervertir al otro o a un descendiente o persona que esté a su cuidado o convivan bajo el mismo techo. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de 2 años. Ok. Y la última. Y la última es el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante el juez competente y reconocido mediante sentencia judicial. Listo. Muy Esas bien. son las 9 causales. Muy bien, doctora. Recordemos que la última causal, iba a todo, del mutuo acuerdo ya no solamente puede ser ante el juez de familia, también puede ser ante notario. Recordemos que tienen esta competencia más o menos desde el año 88 para poder llevar procesos, pero ojo, solo de mutuo acuerdo. Cuando sea voluntarios. Exacto. Si hay hijos menores de edad, eso creo que lo mencionaste también, Doc, recordemos, sí, creo que lo mencionaste, hay que vincular siempre al Instituto Colombiano, al Defensor de Familias, al ICBF, al Bienestar Familiar y al Procurador de Familia, ¿sí? Importante esa parte también, ellos deben notificarse, obviamente, cualquier tipo de novedad, de decisión que tome el juez, o incluso si las partes en el transcurso del proceso cambian la causal y en realidad termina siendo un acuerdo, también hay que notificar a procurador y defensor de cuáles son los acuerdos que llegaron a cuanto a las obligaciones y los derechos con respecto a los hijos menores de edad. Muy bien. Yo quiero agregar algo también. Doc, una cosita es que me faltó, digamos, que agregar en esa partecita ya cuando hay hijos dentro del matrimonio, que pues dentro del acuerdo se debe estipular también el monto de la pensión alimentaria, que cada uno de los cónyuges pues tiene que suplir a los hijos, ¿sí? La custodia también, a quién le corresponde la patria potestad. La patria potestad, recordemos que salvo que demande uno de los padres la suspensión o privación, en realidad va a ser compartida, ¿sí? Por ambos padres. La custodia y las visitas sí se regulan. Si va a ser una custodia compartida, entonces ya sabemos que va a estar mitad de la semana con la mamá, la otra mitad con el papá. Si el régimen de visitas, si va a ser la custodia en cabeza de un solo padre, cada cuánto el otro padre podrá visitar a su hijo o a sus hijos menores de edad, ¿sí? Miren, hay algo que yo quiero agregar en materia probatoria con el tema de los procesos de divorcio y es el manejo tan delicado que hay que darle a la prueba. Recordemos algo, los procesos de divorcio, hay algunas pruebas y son las más fáciles a las que yo no puedo apelar como apoderado. Hay muchas pruebas que podrían vulnerar el derecho a la intimidad y la dignidad de los cónyuges, ¿sí? Por muy dolido que esté nuestro cliente, por muy dolido que estemos nosotros mismos, somos los que nos estamos divorciando, hay pruebas que no podemos citar. Por ejemplo, yo nunca se me olvidará, no sé si es que ahorita estoy dando clase de especializaciones, una de ustedes aquí en un centro procesal virtual, la virtual, y otra también es virtual, y es en Derecho de Familia, que la estoy dando con la Universidad de Santiago de Cali, pero creo que era al grupo de familia, que les decía que cuando yo era sustanciadora del juzgado, recibimos una audiencia, primero familia, recibimos una audiencia en Barranquilla, en un proceso de divorcio donde el apoderado de la parte demandante, que era el apoderado del cónyuge del señor, nos saca un CD en plena audiencia y nos dice, le dice a las buenas, dice a las doctoras, aquí está la prueba fehaciente de que la cónyuge, la mujer de mi cliente es una, así lo dijo. Ya saben a qué me refiero. Y entonces, claro, la doctora, la juez le dijo, a ver, esos no son términos, no son formas de referirnos a la contraparte, y obviamente el apoderado de la demandada también objetó, y obviamente esa prueba se rechazó en línea,
supuestamente una grabación en un motel de las relaciones íntimas sexuales que estaba teniendo la señora con otra persona. Claro, cuando terminó la audiencia, se fijó fecha para sentencia, para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, nosotros, cuando terminó la audiencia, obviamente entre nosotros ahí el despacho empezamos a mamar gallo, que quién va a ver el video. Yo nunca lo vi, pero no sé, la doctora creo que confiscó todo eso. Imagínate, después al final lo partieron, era un CD, ¿no? Quién sabe qué hicieron con no, obviamente eso no salió a la luz. Pero es para hacernos una idea de que este tipo de pruebas jamás y nunca, que pueden sentar un precedente en la libre formación del convencimiento del juez, claro, pero que lo deban tener en cuenta jamás. Tú no puedes basar tu decisión en una prueba o en pruebas que violenten la dignidad de la persona. Es como cuando dicen contrato a un detective privado. Ojo con el tema de los detectives. No, en principio no es válido. Si bien pueden haber fotos, pero no. Una cosa es que me diga, lo que pasa es que fulanito, él no tiene Instagram, no tiene Facebook, o ella no tiene Instagram, no tiene Facebook, pero fulanito tiene, que es amigo mío, y yo soy la amiga, la mejor amiga de la señora, de la demandante, y yo lo vi en una foto, muy acaramelado, y estaba la otra mujer ahí, eso es diferente. Ya, aquí nadie está violando la intimidad de nadie, él salió en la foto, o preciso, a veces pasa. De hecho, eso me pasó con gente. Se tomaron una foto para Instagram de una historia, de un Instagram Story, y estaban como en una rumba, ¿no? Entonces tomaron la selfie. Y cuando miras hacia atrás, está bailando, pero así muy acaramelado el marido con la otra mujer. Obvio que eso es un indicio y se puede tener en cuenta, no es una prueba de como hacemos. Mala suerte de él que están tomando fotos y está atrás. ¿Sí me hago entender? Pero una otra cosa es ya violentar de verdad la intimidad y la dignidad de la misma persona. El manejo de la prueba en materia en procesos de divorcio es muy delicado, muy delicado. Doctor Fernando. Doc, una pregunta, y si digamos que dentro de ese proceso, así con el ejemplo que tú nos diste, la causal, digamos que sea la primera causal de divorcio, relaciones extramatrimoniales, y es la prueba que tiene. Pues, o sea, la del CD. Sí. No. Sí, pues que no. No puede. Básate en otra que sea causal de divorcio o sanción. No sé, búscate unos testigos, alegalo como el incumplimiento de los deberes, ¿no? Como padre, como cónyuge, como padre, las llegadas tarde, o sea, algo tiene que salir. Bueno, de pronto no el CD, de pronto la salida de esos lugares. Eso puede ser. Mira, bueno, esto no tiene que ver, esto no era divorcio, pues estábamos estudiando en la universidad y era una amiga que estaba conmigo y ella era el novio, pero ahora me pongo a pensarlo, si lo lleváramos a un divorcio dedicado, ¿qué sería? Todos en la universidad en Praga, o muchos tuvimos alguna relación que fue tormentosa, que fue, ya tú sabes a lo que me refiero. Entonces mi amiga tenía una relación súper tóxica, de hecho empezó a tener problemas de peso por esa relación tan tóxica que tenía con el muchacho. Y él era infiel todo el tiempo, ella sabía que él se ponía cuerno. Entonces, los sábados era las que me llamaba y nos íbamos a freír. Es que me dije, es que yo sé que él está en tal motel. Y era tan horrible, nos íbamos, yo era acompañada como para no dejarla sola. Hay un portón grande que es el que se abre, ¿no? Y es como un garaje y te lleva a tu y es como una cama. Se fue el audio, Doc. El perro empezaba a caminar pues, y se bajaba y miraba por debajo de los portones de las cabañitas para ver si estaba el carro de la. Ahora me pongo a pensar, hacer eso y encontrar, me gustaría escucharlo, si digamos, traslademos este ejemplo de mi amiga,
y que obviamente omito nombre, no digo que estoy segura que no la van a conocer, pero obviamente también es parte de respetar la intimidad de mi amigo. Si eso pasara con una pareja de esposos casados y de pronto ella hace eso y efectivamente ve el carro de él, lo vemos saliendo del motel y se ve que hay dos personas evidentemente y es el carro de él y la placa y todo. Ustedes son los jueces y hay fotos. ¿Cómo manejarían esa prueba? ¿La rechazan o la agregan al expediente? La tienen como prueba documental. Me gustaría escuchar, porque es que yo les digo de verdad, yo prefiero llevar 1000 veces una pertenencia con la ley 1561 que llevar un divorcio donde o sea, que la causal sea la de relaciones sexuales y las pruebas que yo tenga son documentales. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes son los jueces. ¿Admiten esa prueba o la rechazan? Ojo, no estoy hablando del video, estoy hablando de fotos donde se ve el saliendo. Doctor Fernando, usted tiene la mano alzada. Sí, profe, más que dar una respuesta frente a ese interrogante que usted Sí, plantea, yo sé. quería compartir algo. Uh-huh. Quería compartir algo. Estamos hablando que hay 9 causales taxativas en el artículo 154 del Código Civil. Y antes de uno hablar sobre eso, pues lo primero que tiene que acotar es que tenemos una corte muy proactiva, con un activismo judicial bastante prolijo, y eso es muy importante. Y en ese activismo, la Corte no se separa del realismo jurídico, que es lo que debiera hacer el legislador en su momento determinado, y es qué es lo que estamos viviendo realmente y así legislar. Entonces, cuando el uno no hace, entonces lo que entra a la Corte es hacer un legislador positivo, ¿cierto? Sí. Porque entonces la Corte ha estado ha estado observando cómo, por ejemplo, algunos jueces de familia, cuando la cónyuge o el cónyuge, porque ahora tenemos que hablar de que en ambos extremos se están dando las causales y quizás con mayor intensidad. Lo que pasa es que los medios de comunicación se han prestado para enfocarse solo a ciertos problemas, pero tras la cortina hay una cantidad de situaciones agresivas y dolorosas también para los hombres. No podemos desconocer que también hay agresiones muy fuertes. Y Yo hablaba en hombres estos que días son con una... víctimas. La mujer es la Sí, víctima y la agresora. exacto. Yo hablaba en estos días con una chica y me decía, no, es que a él hay que golpearlo porque él es hombre, hay que golpearlo y a mí me gusta golpearlo, darle duro porque él es hombre. Yo, La ¿pero por esposa, la qué? cónyuge decía eso. Sí, sí. ¿Pero por qué es hombre? Sí, porque es hombre, porque ustedes se creen mucho, entonces a él hay que darle duro y yo por eso le doy duro. Le dije, pero eso no está correcto, porque es que usted está ejerciendo Y una él violencia permite intrafamiliar. eso, o sea, pero él no dice nada de eso. El No, cónyuge. no dice nada. Yo le dije, usted, si algún vecino se da cuenta y denuncia, usted se va a ver encartada. Claro. Pero bueno, entonces a lo que yo me quiero referir es que algunos doctrinantes dicen que hay una décima causal por vía jurisprudencial, pero la Corte no lo está viendo como una décima, sino que la enfoca en la tercera, y es la celotipia. Sí, Cuando hay ajá. esos celos excesivos que han hecho que mujeres y hombres pierdan su trabajo por la escena de celos, por el mal comportamiento de quien tiene Sí. una enfermedad que lo han determinado los psiquiatras como celotipia y que debe Sí. de ser tratada. Entonces, por allá pasó algo y en un juzgado el juez desestimó los celos que los trataron, la parte demandante los trató de encajar en la causal tercera como maltratos y ultrajes psicológicos y el juez dice, no, los celos no los voy a tolerar como que es un ultraje psicológico, señor apoderado de la parte demandante. Entonces el juez dictó una sentencia contraria, ellos pues utilizaron los recursos que la ley trae, pero la señora dijo, yo voy a interponer una acción de tutela.
Puede interponer una acción de tutela y fue la que dio apertura a la sentencia 967 del 2014, donde la Corte de manera muy prolija ha dicho los celos enmarcan dentro de esa causal tercera y se debe de fallar. Vuelvo y repito, algunos doctrinantes dicen la Corte a través de vía jurisprudencial o de precedente constitucional nos está diciendo que hay una décima, que no se ha modificado el Código Civil, pero que la podemos tomar como una décima. Algunos doctrinantes lo dicen, la discusión no es pacífica, pero la Corte se ha venido y entonces, Yo la es una verdad causal que me enmarca, parece... es un comportamiento, Ujú. Sí, sí, doctor. que es Sí, un comportamiento que encaja en la causal tercera y que no los jueces no pueden a sombrero quitado venir y decir, no, los celos no, porque encaja prácticamente ahí. Y le ha conminado al Congreso de la República y al Ejecutivo que frente a ese realismo jurídico que está sucediendo hay que legislar, porque los celos se están convirtiendo en algo que no solamente puede generar una causal, sino que inclusive está generando feminicidios porque no están siendo tratados por el personal idóneo, porque esos celos son excesivos y por eso se ha denominado a través de la psiquiatría como una celotipia, que es excesiva, que debe ser tratada y que puede generar inclusive los delitos que ya yo acabo de mencionar. Entonces solo quería hacer esa acotación y la sentencia es la 967 del 2014 de la Corte Constitucional. sí, yo la he escuchado, yo la leí. Gracias, doctor. Bueno, yo le soy sincera totalmente en ese punto. Es mi punto de vista, igual cada uno tomará, digamos, dirá su posición respecto. Eh, yo pienso que individualizar la celotipia como una sola causal, no lo veo tan necesario porque sí siento que yo también estoy de acuerdo en que va de la mano con la causal tercera. Entonces ahí digamos que mi posición es muy similar a la de la Corte porque, a ver, celos, es que el problema de los celos, bueno, dicen los expertos, psicólogos y psiquiatras, sobre todo psiquiatras, que de por sí ya sentir celos es un signo de inseguridad. Pero bueno, yo creo que todos en la vida, no sé si a ustedes no les ha pasado, pero bueno, sí, en algún momento de mi vida pude sentir celos de una pareja, claro. Pero ya de ahí a que esto se vuelva un campo de batalla o que sea digamos, y que se vuelva un ring de boxeo y genere violencia, tanto física como verbal, porque además también a veces olvidamos que la violencia no necesariamente tiene que ser que me pongan la mano encima. En realidad, una forma de violencia también es que me insulten, que me ignore. El ignorar a una persona es forma de violencia. La omisión puede ser forma de violencia muchas veces. Pero, a ver, discusiones pueden tener que pueden ser cotidianas. Entonces, ya tiene que ser precisamente como el diagnóstico clónico, esa celosis. Pero yo lo encajaría dentro de la causal tercera y Sí, justificarle al juez que gran parte de lo que genera estos actos violentos, ya sea maltrato físico o verbal, es precisamente su problema de celos, ¿sí? Sea del sí, hombre o sea de la mujer. sí, señora, por eso decía que la doctrina no es pacífica, no es muy contundente. Algunos dicen que se puede tornar como una décima, pero sí estoy totalmente de acuerdo con la Corte. Sí, Enmárquela en la causal la tercera, que es tercera. una causal sanción, enmárquelo ahí Exacto. y esperemos que entonces, como este legislador hay veces es pacato para algunas cosas y es muy despierto para otras, de pronto sí legisle o de lo contrario, pues entonces la Corte lo tendrá más con Cuando ese la corte le fortalecimiento. ordena, no lo hace. Por lo menos Ah, en mi área, ¿no? Por lo menos desde mi área, la verdad, son más las veces que tiene exacto. que Entonces salirle al paso la corte que lo que ahí lo que termina viene la siendo el Corte Congreso. es marcándolo ya como un precedente constitucional Ujú. vinculante y tome, señor juez, cuando usted encuentre que hay celos y tenga la prueba científica de que efectivamente los hay, eh, entonces, pues entonces falle conforme a la causal tercera, causal sanción Sí, y busque lo que la ley le ordena hacer en ese tipo de causales y pues esperemos a ver porque pues uno no sabe entonces si el juez que no cree en los celos es porque es víctima de ellos o es bien celoso y entonces él considera que no son tan graves.
Que eso sí es algo, que eso no es una patología en realidad. Muchas gracias, doctor Fernando. Bueno, tenía una pregunta por ahí pendiente a Gusto. todos, que era que si ustedes son los jueces y les llega una prueba de este tipo, una foto del demandado o incluso el reconveniente, si hubo reconveniento, no sé, cualquiera de las partes dentro del proceso de divorcio, ustedes tendrían esa prueba, la admitirían en el expediente, la prueba de la foto. Los puse a pensar. ¿La prueba de qué, perdón, profe? Lo que había dicho ahorita, una foto que tomes porque fuiste, perseguiste a tu esposo, le toqueaste, lo que sea, te fuiste hasta el motel y lograste tomarle una foto saliendo del motel. Recuerden lo que les advertí importante sobre estos procesos, el manejo de la prueba, que no puede violentar un derecho a la intimidad y la dignidad de la persona. En ese orden de ideas, admitirían esa prueba, la agregarían al expediente al momento de fallar. Yo creería, no sé, no, desde la ignorancia, porque no sé los temas de familia, pero creería que igual se someten también dependiendo de la causal, a las reglas de conducencia, pertinencia, utilidad. Pues yo creo Para que conducente y pertinente en el sentido de que sí te va a demostrar algo, es un indicio, ¿sí? O sea, es pertinente y es conducente, pero teniendo en cuenta que no podemos violar un derecho a la intimidad o a la dignidad de la persona, ustedes son los jueces, ¿qué harían? No, yo creería que sí se le admití, yo creería que sí se podía admitir, porque para mí también habría que sopesar hasta dónde está vulnerado ese derecho a la intimidad de la Sí, persona. yo Entonces también habría que pienso, eso va también en el libre convencimiento del juez, obviamente, y en su autonomía y sabiduría. Pero yo siendo la juez creo que sí esa prueba sí la tendría en cuenta, en el sentido de que mal que bien es un indicio de algo, ¿sí? No sabría en realidad si el argumento propiamente de que está vulnerando la intimidad de la persona, no necesariamente. Es más, es muy probable que si el abogado, el apoderado de la parte que está probando, que está aportando esa prueba, va a decir, no, la señora iba pasando por ahí, o una amiga de ella iba pasando por ahí, tomó la foto. Y uno como juez, ¿cómo dice que es lo contrario? Si literal te lo encontraste, ¿cómo vas a decir lo contrario? O sea, ¿cómo vas a decir que, o sea, más bien como juez, cómo acusas a la persona o la señalas de que venía persiguiendo o estudiando a la pareja? No necesariamente. ¿Sí? Otra cosa es, no, ya yo lo vi besando, yo lo vi, no, ya, tú lo viste, ¿qué más? ¿Sí? Así lo niegue él 70 veces 7 o ella, tú lo viste, ¿sí? Ya habría que mirar, pues buscar de pronto otras personas. Ahí en esa causal, tal vez lo más conducente y casi siempre se recurre a ese tipo de pruebas es la testimonial, ¿sí? La prueba testimonial. Sean vecinos, sean amigos, sea casi siempre la señora que trabaja en la casa, si tienen una persona que ayude en la casa, una persona empleada, también es clave en este tipo de procesos. Pero sí, ojo y mucho cuidado con con pruebas documentales como fotos. Aunque vuelvo y les repito, ahorita el despliegue de redes sociales es tal que en realidad no es muy difícil encontrar cualquier foto de una persona que tenga en su Instagram. Ya no es que yo tengo indicios de que ellos se siguen mutuamente, no, el hecho de que se sigan no quiere decir nada. Es más, los que tienen algo ni se siguen. Sospecha más del que no estás viendo en el Instagram de la persona que del que estás viendo o en el Facebook. Los que de verdad están en algo, en redes sociales no encuentran mucho indicio, como te digo, salvo lo que le pasó a una gente. La foto que vieron, que se tomaron y atrás preciso estaba el fulano.
La mala suerte del también. A ver, ¿hay alguna pregunta sobre el divorcio, doctores? Profe, yo quería traer a colación una sentencia de la Corte, precisamente frente a ese tema, de la cual yo soy partidario porque en principio la prueba puede ser invasiva y lesiva frente a un derecho fundamental. Entonces recordemos que cuando hay colisión de principios, pues en esa teoría de Robert Alexi hay que hacer un pesaje. Y en ese pesaje, pues yo tengo que ver, el juez debe sopesar quién es la parte más afectada con esta situación. Entonces, Sí. ahí hay dos principios. Entonces, voy a leer algo textual de la Corte y yo creo que eso nos da ¿Cuál es la luz. sentencia? Porque yo iba a mencionar ahora una, la La SU 020, sentencia, no sé a cuál se refiere. sí, es la sentencia T930A del 2013. Entonces, la Corte dice que las fotografías en un caso de divorcio, primero el juez está en esa obligación innegable, intransable, y de ahí no se puede salir de darle un valor probatorio o con el conjunto probatorio que trae la norma, siguiendo las reglas de la sana crítica. Entonces la Corte dice que la fotografía es un medio probatorio documental de carácter representativo que muestra un hecho distinto a él mismo, el cual emerge del documento sin que tenga que hacerse un ejercicio de interpretación exhaustiva de su contenido. Esto significa que la representación debe ser inmediata, pues si a simple vista la fotografía muestra una variedad de hechos posibles, ella formará parte de la prueba indiciaria, ya que está contenida en la mente de aquel, o sea, del intérprete, y no en el objeto del que la comenta. Entonces, advirtiéndose que en esa misma sentencia, que en la T 269 del 2012, el juez debe valerse de otros medios probatorios apreciando razonablemente el conjunto, tal como dispone la preceptiva procesal penal, al igual que otro documento y que el dictamen pericial, y la fotografía sería un medio que el juez está en la obligación de valorar dentro del conjunto probatorio siguiendo las reglas de la sana crítica. Por ser un documento, se determinará si es privado o tiene las connotaciones para ser asumido como público y se verificará su autenticidad y genuidad. Eso es cuando, por ejemplo, la foto hay veces se pone pública en esas redes. Cuando la foto se pone pública en esas redes, ya aquí, ojo, el piso de lo privado se cayó. Yo, desde mi servidor, desde mi cuenta de Instagram, yo estoy autorizando Facebook, yo no puedo venir a decir, se cae la prueba porque viola el principio, el derecho fundamental de intimidad. Así porque la tomaron. Pero señor, es que usted está en una red pública y está desde su cuenta, usted... Es más, doctor, me atrevería Sí. a agregar algo, disculpe que le interrumpa. Así la cuenta sea privada y de pronto mi pareja no me tiene a mí, o es una cuenta aparte que tiene que ingresar de la que yo no conocía, no me tiene a mí en su contacto en esa cuenta, en Instagram, en Facebook, lo que sea. Pero si tiene a alguien conocido y esa persona vio la foto y me la mostró. Exacto. Perfectamente, tengo como pues que tenerla en cuenta y que valorarla. Entonces la Corte viene y les recuerda, ojo, el valor probatorio de las fotografías no depende únicamente de su autenticidad formal, sino de la posibilidad de establecer si la imagen representa la realidad de los hechos que usted va a alegar o que aducen o le va a atribuir. Y le va a atribuir, y no otros diferentes, posiblemente variados por el tiempo, el lugar o el cambio de posición, lo que, como se indicó, obliga al juzgador a valerse de otros medios probatorios y a apreciar razonablemente el conjunto. O sea, al juez le toca hacer un recorrido probatorio dentro de la sana crítica y no venir de contera inmediatamente a decir, esto está vulnerando, porque tiene que hacer un pesaje enorme de dos principios que comienzan a chocar. El uno es el derecho a la intimidad, otro puede ser que es que, pues mire, yo tengo derecho también a la tranquilidad, tengo derecho a que me respeten, tengo derecho al buen nombre, porque es que el hecho de que haya una fotografía y se conozca públicamente mi buen nombre como cónyuge también se está afectando. Entonces hay una cantidad de cosas que se pueden discutir y quería traer a colación esa sentencia entonces
Y esa sentencia, doctora, es muy T930A. apropiada porque, de hecho, Sí, yo señor. siento que ya la Corte con esa sentencia avisoraba lo que se venía con el despliegue de redes sociales y era como decir, mire, más allá de todo, esa foto, ese videito, ojo, no olvido las relaciones sexuales que yo les conté de la audiencia que me tocó a mí, no, pero esas fotos, ese videito donde están rumbeando y el señor o la señora se ve muy acaramelado o acaramelada con otra persona que no es su cónyuge, eso le está diciendo algo. Eso es una prueba muy conducente y pertinente. Entonces, Sí, señor. a mí me parece muy apropiada esa sentencia, sobre todo, gracias por tener la colaboración también, por el tema del manejo de redes sociales, que ahorita es tan importante en estos procesos. De verdad, muy diciente. De hecho, hasta para un mismo proceso de pertenencia, las redes sociales pueden ser útiles, pueden ser idóneas. ¿Alguien sabe a lo que me refiero cuando traigo a colación este ejemplo con un proceso de pertenencia? Profe, es que es una manera de yo publicitar de que soy el dueño. Yo tengo Es fotos en esa casa, yo he actos de celebrado señorío, actos sociales en esa casa, nosotros actos de llevamos ahí viviendo señorío, 5 años, exacto. exacto. Digamos, hay fotos en esa casa celebrando Navidad, Año Nuevo, el cumpleaños de mi hijo, el cumpleaños de mi esposo, el mío, recibiendo a mi familia. ¿Y de qué fecha es la foto? En la red social aparece, no, que la foto es del año 2017. Ah, no, pero entonces, sí, sí me Profe, hago eso entender, inclusive, puede ser un recurso muy valioso en ese tipo de procesos también. inclusive cuando el poseedor ha tenido, por ejemplo, situaciones de, de urbanísticas, cuando ha tenido, por ejemplo, filtraciones de También. humedad de un vecino y él va Ajá. a la inspección y dice, yo soy el propietario de tal inmueble que me están ocasionando unas humedades, por favor, Sí, inicie el proceso, entonces se concilia, se llama, son pruebas contundentes que me claro, van a todos esos servir son para indicios. demostrar el señorío que yo tengo sobre ese inmueble a usucapié. El simple hecho de haber llamado a un plomero y firmarle un documento y yo irlo guardando, firmarle un recibo y irlo guardando. ¿En qué año fue esta reparación? No, en el 2018. ¿No? Y usted dice que empezó a ir en el 2017. ¿No? Podría ser, vamos a tenerlo. Es muy importante, o sea, hay un lado positivo de las redes sociales, como hay un lado macabro, porque sí lo hay. Ahorita lo vemos, bueno, bueno, mentira, porque todas las denuncias se dio en redes sociales. No sé si vieron las denuncias por posibles actos de pedofilia de la marca de diseñador de Balenciaga. Esas fotos abominables me parecen de niños sosteniendo ositos que tienen esa figura bondage, que es esa de sometimiento, de masoquismo, porque fotos con niños. Entonces, por ejemplo, uno es el juez que va a acusar, o él es el fiscal que va a hacer el escrito de acusación contra, digamos que no una Valenciaga, sino una persona que tomó esas fotos. Las fotos son muy discientes, ¿dónde estaban? En las redes sociales. ¿Sí? Entonces, claro que es muy útil, pero también nos muestra, sí, obviamente nos muestra un lado muy oscuro del ser humano. Bueno, doctores, quería pedirles excusa estos 10 minuticos porque de hecho estoy en la universidad está ubicada en Pance y ahorita está bastante solo esto por aquí. Entonces, pues quería que me excusaran estos 10 minuticos antes, me voy a dar por cerrada nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Pero quiero darles las gracias porque han sido un grupo muy participativo, muy bueno, muy dedicado, de hecho es de los que más concurrencia ha tenido en los encuentros sincrónicos. Agradecerles por eso. Espero entonces estar muy pendiente hasta el día lunes de sus videos y cualquier duda que tengan pueden consultarme en cualquier momento a través del correo, no hay ningún problema, a través de del mismo Moodle. No sé si ahora tengan alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Bueno, doctores, entonces yo ahorita descargo el video, me toca esperar de hecho que descargue, no me voy hasta que ya descargue toda la reunión.
del video y de la grabación, y mañana se los estoy mandando también con Liliana, ¿listo? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, listo. Sí, profe, Muchísimas gracias. Sí, gracias, profe, doctores. muchas Ha sido un gracias. placer. Ha sido un placer conocerlos virtualmente, a muchos no les vi la cara, pero estoy a la orden para lo que necesiten y les De deseo mí no se mucho. olvidará, de mí no se olvidará. Para No, cuando llegue seguro a que no. Medellín, ahí mismo me va a conocer. Sí, le voy a escribir al doctor Fernando. No, de Bienvenida, verdad que bienvenida. Claro que sí, con mucho gusto. muchas gracias, doctor Fernando. Les agradezco mucho a Gracias. ustedes. Ha Hasta sido un luego. placer y estoy a la orden de lo que necesiten. Independiente de la especialización, cuando deseen, me pueden mandar un correo lo que necesiten y con todo gusto. Muchos éxitos que sé que los tendrán. Gracias, Doc. Igualmente. Gracias, Que pasen profe. muchas gracias, doctores. Que pasen muy buena noche. Gracias. Que descansen. Gracias, Marina. Feliz noche.